Bienvenidos a Reporte Unidad de este martes 3 de mayo de 2016. Estos son los titulares. Trabajadores de Polar fueron a Cencoex a exigir divisas. Gremio periodístico también salió a la calle por sus derechos. CNE debe definir en horas el procedimiento para verificar firmas. Yo soy su servidora Lila Moreno. Iniciamos una nueva emisión de Reporte Unidad, recordando que usted puede seguir este contenido informativo a través de nuestra página web y también en las diferentes redes sociales. Comenzamos. Bajo el lema "Sin materia prima no hay producción", trabajadores de Empresas Polar pidieron a Cencoex que entregara las divisas para poder adquirir insumos. También rechazaron contundentemente una posible ocupación de las plantas por parte del gobierno nacional. Bajo la lluvia, empapados de orgullo y ganas de seguir trabajando, empleados de Empresas Polar exigieron al organismo contralor de las divisas Cencoex que les dé acceso a los dólares necesarios para importar los insumos a fin de seguir operando. Ya saben que no hay materia prima y por eso no podemos producir. Hayan sido muchos los comunicados, pero en principal son los trabajadores que estamos suspendidos, que están suspendidos en este momento y estamos entregándole al gobierno nacional una carta firmada por más de 13.000 trabajadores. Como trabajadores de Empresas Polar y como venezolanos, que nos den un trato igual al resto de los proveedores a nivel nacional. Además, levantaron su voz contra una eventual expropiación. Los trabajadores de Empresas Polar rechazamos las amenazas y estamos dispuestos a luchar y a cuidar nuestros puestos de trabajo. De hecho, estamos en las plantas haciendo vigilia para luchar por nuestros puestos de trabajo. Todas las plantas intervenidas por el gobierno, todas las plantas expropiadas están paradas y nosotros lo que queremos es producir. Toda planta expropiada está quebrada y Empresas Polar quiere seguir produciendo. Estos manifestantes aclararon que Empresas Polar ha respetado todas sus obligaciones de ley y no ha despedido a ninguno de sus trabajadores, quienes se encuentran bajo la figura legal de suspensión laboral. Prometieron exigir sus derechos hasta tanto el gobierno nacional les devuelva la posibilidad de producir las marcas que prefiere el venezolano. Comunicadores sociales y miembros de la sociedad civil se movilizaron este martes para exigir que se respete el derecho a la información y repudiar la práctica de la censura. La manifestación se llevó a cabo en el marco del Día de la Libertad de Prensa. La concentración partió desde Los Cortijos hasta la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, donde los periodistas consignaron un documento. Profesionales de la prensa aseguran que Venezuela se ha convertido en un país en donde el derecho a informar está gravemente vulnerado, lo que significa un golpe bajo a la democracia y los derechos humanos. Demandan respeto por su trabajo y rechazan la violencia constante. En Venezuela los medios de comunicación no están informando de manera oportuna y de manera veraz. En Venezuela los medios de comunicación además viven permanentemente chantajeados por una política gubernamental que los acosa, que los persigue, que los somete a permanentes inspecciones. Por eso hoy, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, las organizaciones, la sociedad venezolana vienen sencillamente a exigir que el Estado cumpla su papel, cumpla su función y garantice el derecho humano a la libertad de expresión. Fuimos también a la Corporación Maneiro, también un grupo de diputados estuvieron allí y observaron el gran volumen de bobinas que hay para los periódicos y lo que pedimos es equidad, equilibrio, que los periódicos independientes que tienen una línea distinta y crítica, pues también reciban la información. En este sentido, el diputado Tomás Guanipa informó los adelantos que se realizan desde la Comisión Permanente del Poder Popular y Medios de la Asamblea Nacional. Desde la Comisión de Medios estamos haciendo reformas legales, como la reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, como una ley de contenido de medios públicos nacionales y como la revisión de la Resorteme para poder abrir las puertas a una verdadera libertad de expresión. Que la respuesta de Hugo Cabeza haya sido que ellos tienen como corporación el derecho de venderle papel a quien les dé la gana y a quien no, quiere decir entonces que efectivamente existe un censor político. Los comunicadores aseguran que pese a los constantes ataques morales y físicos, continuarán alzando su voz de protesta para exigir que se rompa el cerco informativo que ha instaurado el gobierno nacional. Seguimos en la ruta del revocatorio. En las próximas horas, el Consejo Nacional Electoral debe definir el procedimiento para la verificación de las firmas.
El CNE debe realizar una verificación previa del material entregado por la unidad y definir el procedimiento a seguir para la validación de las 195.721 firmas necesarias para autorizar la solicitud de referendo revocatorio. Se prevé que este miércoles, en presencia de testigos de la unidad y del PSUV, se abra la oficina donde están las rúbricas. En resumen de todo esto, es que el Consejo Nacional Electoral inició la verificación de la firma y nosotros esperamos que esa verificación, que esa revisión preliminar de la que estamos hablando, esté concluida antes del viernes. Una vez superada la validación del 1%, se inicia el siguiente paso, donde se requiere que aproximadamente 4 millones de venezolanos manifiesten su voluntad de revocar al primer mandatario nacional. Este proceso debe ser convocado por el CNE a nivel nacional de acuerdo a los tiempos estipulados en el reglamento de referendos. Ese lapso va a ser de 3 días y el CNE va a decir, mire, en todos estos centros de votación ubicados a lo largo y ancho del país, se presenta, entrega su cédula, coloca su huella en un stand. Se va a hacer con testigos, tanto testigos de la MUT como testigos del PSUV, en una fecha que fije el Consejo Nacional Electoral. Para que el referendo revocatorio sea válido, debe contar con 3 condiciones. Primero, la participación de más del 20% de los electores inscritos en el registro electoral. Segundo, los votos a favor de revocar el mandato deben superar el número de los votos en contra de revocarlo. Y tercero, la totalidad de los votos debe superar los 7.505.338 votos que fueron los sufragios obtenidos por el presidente Nicolás Maduro el 14 de abril de 2013. La unidad entregó este martes más firmas al CNE. Lo informó el jefe de la fracción parlamentaria de la unidad al enfatizar que ni el ente comicial ni el TSJ podrán contra la voluntad de un pueblo que ya decidió revocar a sus gobernantes. El diputado Julio Borges aseveró que la MUT entregó este martes nuevas planillas ante el Consejo Nacional Electoral, llegando cerca de 2 millones de firmas que se esperan sean contadas en 5 días para luego empezar la fase de verificación de huellas. La gente está dispuesta a poner la huella donde sea, salir en televisión, salieron los militares en uniforme firmando, salieron los empleados públicos con su uniforme rojo firmando. La gente no tiene miedo, señor Rodríguez. El único que tiene miedo es usted y le tiene miedo al pueblo. Las 4 millones de personas a poner su huella como un día de elección y eso hace el proceso mucho más rápido, porque ya no hay que verificar firmas o nada, sino que se va directamente a contar huella, no a procesar firmas. Por otra parte, Borges indicó que el próximo jueves la bancada de la unidad pedirá al CNE una respuesta sobre el caso de los diputados de Amazonas. Es increíble que la Asamblea ha recibido 13 sentencias en contra del Tribunal Supremo de Justicia y un caso tan grave como los diputados de Amazonas no ha sido tocado, el CNE no ha presentado los informes, la Sala Constitucional y Electoral no se han pronunciado y nosotros vamos a seguir adelante con este caso porque estamos hablando del voto y la representación entera de todo un estado que es el estado Amazonas. En tal sentido, el gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, anunció acciones para reclamar sus derechos constitucionales. Incluso habló de independencia de la región. Vemos que el Tribunal Supremo de Justicia no lo respeta, que el presidente de la República no lo respeta. Y si es de esta manera, nosotros exigimos que nuestros diputados de Amazonas estén presentes aquí en Caracas y en esta Asamblea Nacional. Reiteró que emprenderán una caminata desde Puerto Ayacucho a Caracas. Bachaqueros, neveras vacías y un modelo económico anacrónico fueron factores analizados este martes en la Asamblea Nacional durante el debate sobre la crisis alimentaria que actualmente vive el pueblo venezolano. Parlamentarios de la Unidad Democrática también emplazaron al presidente Maduro a que cumpla con el mandato constitucional de destituir al ministro Rodolfo Marco Torres, quien recibió una moción de censura la semana pasada. La comisión permanente que analizará la crisis alimentaria presentó un informe ante la plenaria en donde se señala que el Estado es el culpable de la actual crisis, principalmente el Ministerio de Alimentación. Tenemos que aprobar este informe con las 2 manos y el país debe tener claro que Nicolás Maduro está cometiendo un acto inconstitucional porque Marcos Torres no es ministro. Las únicas neveras que están full son las neveras de Miraflores. Por supuesto, la nevera de la Casona. Esas son las neveras que están full de alimento, donde no hay ninguna necesidad y ni ninguna angustia porque falte ningún alimento de la canasta básica.
El presidente de la Asamblea Nacional aseguró que el Parlamento está en su derecho de sancionar al ministro Rodolfo Marco Torres y que el Poder Legislativo no acatará sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. No vamos a aceptar ninguna sentencia de la Sala Constitucional que viole la Constitución o que interfiera en las facultades constitucionales que tiene este poder autónomo electo directamente por el pueblo, y en eso cabe la integridad y la respetabilidad de nuestro reglamento interior y de debate, que lo hemos dictado autónomamente en ejecución directa de la Constitución. Al inicio de la sesión, la directiva del Parlamento rechazó los hechos de violencia que se han ejecutado en contra del diputado José Trujillo y el secretario ejecutivo de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torrealba, así como el asedio constante en el que viven los diputados opositores en los alrededores del Palacio Federal Legislativo, como ocurrió este martes con la diputada Dinora Figuera y otros parlamentarios. Las oportunidades de estudio y trabajo son para todos los venezolanos, sin importar su condición. Bajo esta premisa, la bancada de la Mesa de la Unidad presentó un proyecto ante la Asamblea Nacional para la inclusión de las personas con autismo y condiciones similares en todos los sectores de la sociedad. ¡Que viva el autismo! Los diputados de la Alternativa Democrática, junto a organizaciones no gubernamentales y varias fundaciones, realizaron un emotivo acto de presentación de esta ley. Entre risas y canto, los protagonistas de la jornada fueron los más beneficiados con este instrumento: niños con condiciones especiales. Familiares y educadores dieron las razones por las cuales anhelan ser tomados en cuenta. Con esta ley podemos avanzar hacia esa integración, a esas oportunidades que ellos deben tener en cuanto al tratamiento biomédico que tienen que seguir para mejorar. Sobre todo con el rechazo que se consigue en los colegios, porque la idea es poder incluir a nuestros hijos en un colegio regular para que precisamente ellos se puedan desarrollar integralmente. Los parlamentarios que participaron en la redacción del proyecto informaron que más de 35.000 familias se verán beneficiadas. Es una ley muy integral, hemos pasado por derecho comparado de varios países. Estamos obligando al Instituto Nacional de Estadística en el censo a incorporar la pregunta si hay autismo, cuáles sus características, de tal manera que nos permita tener una estadística y utilizar políticas públicas para eso. La bancada de la Unidad indicó que a partir del próximo martes se iniciará la discusión de dicho proyecto. Y bien, amigas y amigos, hasta aquí nuestra emisión de este martes. Gracias por acompañarnos y seguir atentos a Reporte Unidad, donde les estaremos llevando las noticias que a usted le interesan, dichas sin censura.